the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, a propósito de una posible reforma agraria, sobre todo para el subsector agroexportador, ¿qué posibilidades hay? ¿Realmente se justifica una reforma agraria al interior de este subsector, la agroindustria? Bien, para responder esa pregunta habría que preguntarnos si alguna vez en los últimos casi 5 siglos de historia, no solamente republicana, sino también historia virreinal, el Perú tuvo, ¿acaso, algún tipo de reforma? Bien, es muy difícil responder eso, pero mi teoría es que no, que nunca tuvimos una reforma agraria en firme, una reforma agraria que haya dibujado una nueva imagen, un nuevo escenario al interior del campo peruano y evidentemente de los derechos laborales de decenas de miles de campesinos y de trabajadores y trabajadoras de la agroindustria. ¿Y por qué no hemos tenido pues una reforma agraria en firme? Desde el siglo XVI, con las modificaciones del virrey Toledo y su lucha con los encomenderos, que eran unos mercantilistas medievales, pasando por la expulsión de los jesuitas, que significó un duro golpe para el campo peruano, pasando por la guerra con Chile, por ejemplo, que fue otro duro golpe para la estructura agraria del Perú, y además no mencionamos ni mencionar terremotos, fenómenos del Niño. Bien, desde esos hechos históricos hasta aterrizar en dos reformas en el siglo XX, la del 63 con Fernando Belaúnde y la del 68 con Juan Velasco Alvarado. Ambas buenas ideas, pero muy mal ejecutadas, ¿verdad? Y evidentemente aterrizamos también en los años 90, cuando una nueva clase media empresarial que supo estar, y hay que reconocerlo, en el momento indicado y en el espacio indicado, se colgó, se aprovechó o descansó o se arrimó, como quieran llamarlo, a esas llamadas reformas de los 90, a esas reformas que esta clase, que es muy conservadora, no duda en decir que efectivamente fueron reformas, ¿no? Pero sí se espantan cuando escuchan que un grupo de trabajadores y trabajadoras, por ejemplo en Ica, están reclamando sus derechos laborales y se espantan evidentemente con el cuco de la reforma. Hasta en eso, me parece, los ex hacendados, que hace 5 décadas sufrieron un reperfilamiento del campo peruano, son o fueron más dignos, ¿verdad? Bien, entonces, en realidad hubo ensayos, en realidad hubo experimentos, en realidad hubo pilotos de reforma, pero un reperfilamiento, una redefinición del campo desde y para el trabajador y la trabajadora, en realidad nunca hubo. Desde y para el campesino y la campesina, tampoco hubo. Lo que hubo, repito, fue una serie de experimentos que decantaron evidentemente en el fracaso por su mal diseño. Entonces, si solamente hubo experimentos y actualmente la agroexportación no paga o recorta el pago de impuestos y no paga o recorta los beneficios laborales de decenas de trabajadores, la respuesta es inevitable, tanto como decir que la reforma igualmente es inevitable. Necesitamos reperfilar el campo peruano, necesitamos darle una redefinición en función a los derechos laborales y en función también a los derechos que tiene la economía del Perú de contar con una fuente de ingresos recurrentes para el fisco. Y la reforma, ¿no, amigos agroindustriales? No es el cuco. Y si ustedes creen que la reforma es, digamos, una dimensión donde a ustedes les van a cortar la utilidad, es porque ustedes no entienden el campo. Y evidentemente no lo entienden porque ustedes no nacieron en el campo, ¿no? Hasta en eso, repito, los ex hacendados tenían mayor dignidad y mayor pericia para entender los tiempos y los espacios del campo. Ustedes fueron meros invasores de tierra, ¿no? Que se colgaron a un modelo obscenamente mercantilista y aprovecharon no solamente desde este modelo, sino aprovecharon una constitución que los apañó.
Y si van a hablar ustedes de, ay, qué violentos, ay, la violencia que se ha desatado, bueno, yo les voy a decir lo que es violencia, ¿ok? Violencia es recortar remuneraciones diarias, violencia es recortar vacaciones, violencia es no pagar indemnizaciones como se debe, violencia es no pagar aportes de salud completos, que no incluyen, por cierto, asignación familiar, coberturas por salud universal y seguro de vida. Violencia es no pagar impuestos, sobre todo en estos momentos, cuando nuestra caja fiscal es muy vulnerable. Eso es violencia, no atacar una cocina ecoamistable, amistosa, ¿ya? O sea, entonces sí, la reforma sí, y es muy fácil, y aquí cierro con una propuesta. Apliquemos una reforma, ¿y cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo vamos a aplicar este fenómeno, este nuevo modelo? Sencillísimo, restituyendo los derechos laborales. Tras 5 siglos no hemos avanzado nada y aún tenemos encomenderos mercantilistas, efectistas, ultraconservadores y apañados por un gobierno corrupto como el de Fujimori y además extremadamente mezquinos. Muchas gracias.